Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y esta mañana me siento en el porche delantero de mi casa para grabar un vídeo acerca de uno de mis actores favoritos de toda la historia del cine. Ya no solamente del Hollywood clásico, ya no solamente de los Estados Unidos, sino del cine en general. Un actor del que he visto multitud de películas a lo largo de mi vida y sobre el cual quiero hablar hoy en este vídeo en el canal. Y la razón es que hace unas semanas mi amigo Jaime Fernández me pidió que para su canal en otra plataforma hablásemos acerca de la carrera y de la vida y la filmografía de Robert Mitchum, pero por falta de tiempo no pudimos hablar de todas las películas que a mí me habría gustado hablar, con lo cual vamos ahora en este vídeo a retomar un poco la carrera de Robert Mitchum y a comentar algunas de las películas que se quedaron fuera de ese programa que Jaime y yo hicimos hace, bueno, simplemente unos días. Repetiré algunas de las películas y después añadiré algunas más que a mí me parecen, por diferentes razones, películas fundamentales, imprescindibles en la filmografía del gran Robert Mitchum, un hombre que nació en el estado de Connecticut, uno de los mejores actores, en mi opinión, de la historia del Hollywood clásico y de la historia del cine en general. Un hombre muy versátil que hizo todo tipo de películas, que fue productor, escritor, guionista, director e incluso cantante. Grabó algún que otro disco en los años 50 y 60 dentro del estilo conocido como calipso, un estilo de música caribeña bastante popular en los Estados Unidos durante los años 50 y también dentro de la música country, sobre todo en los años 60, cuando grabó algunos discos, algunos singles muy interesantes para el sello Monument Records. Además, compuso The Ballad of Thunder Road, la balada de Thunder Road, precisamente para esa película titulada Thunder Road. Se le recuerda, sobre todo, por sus papeles dentro del cine negro de los años 40, pero hizo melodramas, hizo películas del oeste, hizo incluso comedias, westerns crepusculares, bueno, un poco de todo, y siempre que aparecía en pantalla mejoraba las películas, incluso algunas películas que estaban un poco por debajo de su talento, si aparece en ellas Robert Mitchum, pues uno siempre puede esperar un poquito más de esa película. Eso sí, si hablamos de su biografía, tenemos que comentar que Robert Mitchum no tuvo una infancia fácil, porque su padre murió cuando él no tenía más que un año, nunca fue un buen estudiante en la escuela y tuvo que desempeñar varios tipos de trabajos en diferentes partes de los Estados Unidos antes de dedicarse al cine después de mudarse al estado de California. Su carrera cinematográfica despegó a mediados de los años 40, primero en el western, sobre todo en ciertos westerns de poco presupuesto, de bajo presupuesto, de esos que se solían conocer con la denominación de westerns de serie B, pero de estas películas de westerns de serie B pasó pronto a convertirse en uno de los mejores actores dentro del cine negro. Actor de gran carisma, de gran personalidad, con un físico absolutamente inolvidable. Es imposible ver una película de Robert Mitchum y no recordar perfectamente sus facciones, su manera de actuar, y un hombre, como antes decía, versátil y con un talento absolutamente impresionante. Robert Mitchum influyó a toda una generación, o a varias generaciones, diría incluso, de actores que vinieron después. Tuvo ciertos problemas en Hollywood, sin embargo, y por eso creo que está un tanto infravalorado en algunos sentidos. Recordemos que, por ejemplo, no ganó por ninguna de sus películas ningún Oscar, lo cual retrata más a los Oscar
que cualquier otra cosa. Recordemos que tampoco Alfred Hitchcock se llevó ningún Oscar, con lo cual esto de los premios nunca es signo seguro de calidad o de excelencia, pero su vida privada, y esto fue parte del problema. Una parte del problema era que no le gustaba adecuarse a las normas que regían en Hollywood, ni en la época de los estudios, ni en la época posterior a esa edad dorada de los estudios, pero es que además su vida privada era o fue un tanto caótica en varios momentos, una vida privada poco convencional. Llegó a ser arrestado a finales de los años 40 por posesión de marihuana, por ejemplo. Tuvo problemas con algunos directores, con miembros del equipo de rodaje de algunas películas y desde luego ciertas escenas etílicas que protagonizó le causarían varios problemas con el establishment y en algunos casos también con la justicia. Lo que sí es cierto es que como actor y también como persona, Robert Mitchum era un hombre que no se tomaba a sí mismo demasiado en serio. Llegó a decir en una entrevista en cierto momento que él solo tenía 2 registros como actor, uno sobre el caballo y el otro sin el caballo. Como vemos, riéndose un poco, sin tomarse muy en serio sus propias habilidades, su propio talento como actor. Bromeaba incluso en este sentido con que su trabajo solamente consistía en aparecer por el set con su papel aprendido y poco más. Simplemente dejaba que las cosas ocurriesen y ese era el método que él utilizaba para actuar y para desempeñar su trabajo. Esto, en mi opinión, es una reducción a la máxima simplificación. Es algo completamente inexacto que esconde el gran talento que Robert Mitchum tenía y la enorme calidad de sus actuaciones que podremos ver en la serie de películas que voy a mencionar. Sé que ustedes dirán cuando termine el vídeo, si es que llegan al final del vídeo, que quizá hay películas que a ustedes les gustan y que yo no he incluido. Es que la filmografía de Robert Mitchum tiene una enorme calidad y es bastante prolífica y por tanto he tenido que elegir algunas de las películas que a mí personalmente más me gustan. Así que si hay alguna que a ustedes les gusta, les parece especialmente interesante y que yo he dejado fuera de mi lista, pues por favor dejen comentarios debajo del vídeo y díganme qué películas les parecen interesantes de Robert Mitchum, tanto las que yo menciono aquí como las que de alguna manera he dejado fuera. Empezamos en el año 1947 con una película llamada en inglés Crossfire y en español titulada Encrucijada de odios. Un buen título, una buena traducción desde luego al español. Película de 1947 dirigida por Edward Dmytryk, y esta es la película que mi tío siempre se refiere a ella como la película de los 3 Roberts, porque además de Robert Mitchum tenemos a Robert Young y Robert Ryan. Robert Ryan es un actor que a mí siempre me ha gustado muchísimo, es un actor que a mí siempre me ha interesado enormemente y quizá en algún momento tendré que dedicar un vídeo específicamente al gran Robert Ryan. Pues aquí Robert Mitchum sale acompañado de Robert Ryan, de Robert Young y también de Gloria Graham. Y esta es una película interesante porque a pesar de ser una película de cine negro, es una película que explora los temas del racismo y el antisemitismo en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Y esto es algo no demasiado común en el cine negro de esa época. Pero claro, estamos hablando de un grandísimo director como es Edward Dmytryk, que además de narrar una historia que podríamos clasificar como una historia que se adscribe al cine negro, va más allá de las convenciones del cine negro, justamente después del término de la Segunda Guerra Mundial, explorando temas peliagudos, tanto ahora como entonces, pero entonces estaban totalmente candentes de rabiosa actualidad, como se suele decir, porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y aquí se habla de racismo, aquí se habla de antisemitismo y esas son temáticas que tienen mucho que ver con la trama
principal de esta película, una película que desde luego yo recomiendo vivamente porque siendo una de las primeras películas importantes de Robert Mitchum es desde luego una de las más interesantes. En ese mismo año, 1947, encontramos otra película también de cine negro, también otro clásico indiscutible de ese género, que es Out of the Past o Retorno al pasado, una película de Jacques Tourneur, y aquí volvemos a tener a Robert Mitchum acompañado de actores excelentes como son Kirk Douglas, Jane Greer y Rhonda Fleming. Es una película noir, es una película de cine negro verdaderamente clásica, con una historia compleja, una película oscura, con una trama también muy oscura que se refleja también en la oscuridad de la cinematografía. Tourneur de manera consciente está utilizando claroscuros, penumbras en esta película para subrayar lo oscuro de una trama verdaderamente interesante, en la que por supuesto tenemos a esa mujer fatal, femme fatale, que suele aparecer en este tipo de películas y también en obras literarias como pueden ser las de Dashiell Hammett, las de James M. Cain o las de Raymond Chandler. Algunos críticos consideran Out of the Past, Retorno al pasado, como una de las mejores películas de cine negro de la historia, y yo desde luego estoy muy de acuerdo con esa opinión. Enorme impacto en la pantalla de esa dupla Robert Mitchum, Kirk Douglas, que aparecen aquí y que realmente, por lo menos, no sé cómo se llevarían en la vida personal, pero en la pantalla tienen una conexión muy directa y magnífica que hace que esta película tenga todavía mayor interés. En el año 1947, Retorno al pasado. Y hemos dicho que Robert Mitchum comenzó su carrera en el western y realizó bastantes westerns también a lo largo del resto de décadas, a lo largo de las cuales se extendió su carrera. Y una de ellas, muy interesante, aunque a veces un tanto olvidada, es una película que se titula The Lusty Man, del año 1952, que se tradujo al español con el título de Hombres Errantes. Esta es una película que mi tío José me puso hace muchísimos años y que me dijo: si vas a hablar de Robert Mitchum, no te olvides de Hombres Errantes. Pues aquí está, por supuesto, uno no puede olvidarse de The Lusty Man, que es un excelente western de Nicholas Ray, un director que a mí también me gusta mucho, que me parece muy interesante, muy innovador, muy diferente. Y es, por tanto, como es una película de Nicholas Ray, un western verdaderamente diferente, como prácticamente todo lo que hizo Ray. Es un western moderno, ambientado en los años 50, y en ese mundo, en ese submundo del rodeo. Esa es la ambientación, el submundo del rodeo, todo lo que ocurre entre bambalinas en el circuito del rodeo, que bueno, pues era y sigue siendo un circuito que mueve bastante dinero aquí en los Estados Unidos. Y en esta película Robert Mitchum aparece junto a Susan Hayward, Arthur Kennedy y Arthur Honeycutt. Lo que encontramos en esta película de Nicholas Ray no es un western al estilo clásico, sino que es un intento de reflejar algunas de las prácticas de ese oeste contemporáneo y nada idealizado, con toques por supuesto de melodrama, que eso siempre tiene que estar presente, y una siempre sobria pero muy efectiva interpretación de Robert Mitchum. Para mí, Hombres Errantes es todo un clásico por redescubrir, que por cierto ha ido ganando reconocimiento poco a poco entre los críticos especializados en las últimas décadas. Y realmente es una película que a mí me parece muy meritoria y que si ustedes no la conocen, Hombres Errantes, pues
este quizá es el momento de buscarla y redescubrirla, porque vale muchísimo la pena, como realmente todo, prácticamente todo lo que realizó Nicholas Ray. En el año 1954, simplemente un par de años después, nos encontramos con una película que quizá no sea de las mejores de Robert Mitchum, pero que a mí siempre me ha gustado porque es una oportunidad que nos ofrece esta película de ver a Robert Mitchum junto a Marilyn Monroe. Me refiero a Río sin retorno, se tradujo en español el título, en inglés River of No Return, del año 1954, una película de Otto Preminger, como digo, con Marilyn Monroe, uno de los grandes vehículos además para esta actriz, hasta tal punto que uno a veces se olvida de que Robert Mitchum aparece en esta película. Se suele pensar en Río sin retorno como una película de Marilyn, pero es una película en la que aparece Robert Mitchum y que hace un papel interesante. Es una de esas películas que quizá no sean de las mejores, pero que la presencia de Robert Mitchum y su interacción con Marilyn Monroe hacen que la película sea en cierto modo memorable. Es además una de esas películas que a mí me gustan cada vez más, cada vez que las veo. Es una de esas películas que uno ve por primera vez y dice, bueno, no está mal, pero que después cuando la vuelve a ver, pues poco a poco va ganándose un lugar, va subiendo un poco en el ranking dentro de la filmografía de Robert Mitchum, pero desde luego no es una película comparable a otras maravillosas que realizó Robert Mitchum, como por ejemplo la siguiente de la que vamos a hablar, que se rodó un año después que Río sin retorno y que es uno de los más grandes clásicos de la historia del cine. Me refiero a The Night of the Hunter, La noche del cazador, de 1955, que es la única película dirigida por el actor Charles Laughton. Y desde luego, si tengo que elegir una película de Robert Mitchum, sería esta. Y ya sé que en muchos casos no soy original en esto, porque es una película que ha tenido muchísimo reconocimiento y que es una película que muchos críticos consideran entre las mejores de la historia del cine. Y en parte, creo yo, además de, por supuesto, el trabajo de Charles Laughton, gran actor y muy buen director, a pesar de que no dirigió más que esta película, además de eso, pues la presencia de Robert Mitchum, la fuerza que transmite Robert Mitchum en la pantalla, es parte de la razón de que esta película sea ya no solamente mi favorita de todas las que hizo Robert Mitchum, sino una de las películas más interesantes de toda la historia del cine. La interpretación de Robert Mitchum es magistral, es inolvidable, como el reverendo Harry Powell, un asesino que está buscando un botín que su compañero de celda ha escondido en cierto lugar. No vamos a decir qué lugar es, él está buscando ese botín. Una película en la que se nota que Charles Laughton conocía muy bien el cine expresionista alemán, porque la influencia del cine expresionista, del expresionismo alemán, en muchas de las escenas es muy evidente. Y la apariencia de Robert Mitchum es tan aterradora como la canción que canturrea y que como leitmotivo musical aparece a lo largo de toda la película, el propio Robert Mitchum cantando Leaning on the Everlasting Arms, que es una canción religiosa, pero que aquí tiene un sonido malévolo, malvado, tal y como es el personaje de Robert Mitchum en esta película, que ustedes recordarán que en sus nudillos tiene tatuadas las palabras love, amor, en un lado, y hate, odio, en el otro, con lo cual eso se convierte en toda una metáfora de pues una metáfora moral, ¿no? La lucha entre el bien y el mal en una sola persona, y por supuesto la lucha
entre el bien y el mal desde un punto de vista también religioso, porque no olvidemos que Robert Mitchum está aquí suplantando a un reverendo, o está tomando la personalidad de un reverendo, pero no con intenciones pías, sino más bien con intenciones totalmente malvadas y malévolas, persiguiendo a unos niños que son también clave en la historia, y la historia a veces está de hecho focalizada a través de los ojos de esos niños de una manera realmente terrorífica, y Charles Laughton es capaz de crear muchísima tensión simplemente en esas escenas en las cuales el reverendo Robert Mitchum está persiguiendo a estos niños que tienen que escapar de su acoso y de su persecución. Una película que no tuvo éxito, o no demasiado éxito, en el momento del estreno, que fue incluso prohibida en algunas partes de los Estados Unidos por ciertos comentarios que la película contiene acerca de ideas como el matrimonio, la familia, la religión. Una película en muchos sentidos adelantada a su tiempo, bastante adelantada a su tiempo para mediados de los años 50, pero con el tiempo esta película ha sido reconocida como la obra maestra que realmente es. Y si ustedes quieren iniciar su andadura por la filmografía de Robert Mitchum, esta es desde luego la película por la que yo desde luego empezaría, y sería mi película para llevar a una isla desierta dentro de las de Mitchum, si es que solamente pudiese llevarme una. La siguiente película de la que quiero hablar se realizó un par de años después, en 1957, y se titula Heaven Knows Mr. Allison, una película de John Huston, basada en una novela de Charles Shaw, con Deborah Kerr, y realmente es una película muy interesante por la interacción, por la relación en la pantalla entre el personaje de Robert Mitchum y el de Deborah Kerr. Filmada esta película en las islas de Trinidad y Tobago, lo cual tiene sentido por el tema bélico que tiene cierta parte de la trama, pero es interesante desde el punto de vista biográfico de Robert Mitchum, porque en esas islas de Trinidad y Tobago Mitchum entra en contacto con el estilo musical del calipso, y entonces grabaría este disco a la vuelta a los Estados Unidos, este disco que se llama Calypso is Like So, y este es un disco que con el paso del tiempo se ha convertido en un disco de culto, en el que se demuestra que Robert Mitchum comprendía muy bien el idioma musical del calipso, que en esos momentos estaba causando furor en los Estados Unidos, y más allá de una curiosidad dentro de la vida de Robert Mitchum, dentro de la obra de Robert Mitchum, es un disco que a mí realmente me gusta mucho, y es un disco que escucho, no voy a decir continuamente, pero sí que vuelvo a él de vez en cuando, y es verdaderamente interesante. Robert Mitchum comprendió muy bien la música del calipso, que en aquellos momentos en Estados Unidos se estaba interpretando por parte de músicos como Harry Belafonte, por ejemplo, pero que originalmente en las islas estaba creada por músicos locales que no tuvieron quizá el éxito que otros músicos que copiaron el estilo sí tuvieron después. Robert Mitchum es uno de ellos. No voy a decir que este disco sea una obra maestra, no voy a decir tampoco que se deba recordar a Robert Mitchum por este disco, pero es una curiosidad interesante, y es un disco que, si ustedes lo escuchan, les aseguro que no lo van a escuchar solamente en una ocasión. Calypso is Like So, el calipso es así, juego de palabras un poco ahí con la fonética de esas palabras, y bueno, pues un disco que, como ven, se ha reeditado en CD, y que yo desde luego les recomiendo. No es el único disco de Robert Mitchum, después enseñaré otro.
Como digo, esta película, Heaven Knows Mr. Allison, del año 57, es de John Huston y narra la relación entre un cabo de la Marina de los Estados Unidos y una monja en las islas del Pacífico hacia finales de la Segunda Guerra Mundial. De ahí que la película se rodase en Trinidad y Tobago. Y en algunos momentos de esta película sale a la superficie también el lado más humorístico de Robert Mitchum, que vuelve a demostrar de esta manera su versatilidad. Después de una película tan intensa, tan dramática, tan terrorífica en muchos sentidos, de tanto suspense y tensión como La noche del cazador, Heaven Knows Mr. Allison, pues nos muestra a un Robert Mitchum más distendido, más humorístico. 3 años después, en 1960, tenemos uno de los grandes melodramas de la filmografía de Robert Mitchum. Es un maravilloso trabajo, ya no solamente de Robert Mitchum, sino también del director Vincente Minnelli. Me refiero a Home from the Hill, del año 1960, que en español se tradujo de una manera que nada tiene que ver con el título original en inglés, pero que sí describe un poco lo que es la película. Se tradujo como Con él llegó el escándalo, una película con un gran elenco dirigido por Vincente Minnelli, en el que destacan además, por supuesto, Robert Mitchum, Eleanor Parker, George Peppard y George Hamilton, que poco después haría una película llamada Your Cheating Heart, en la cual de una manera bastante curiosa retrataría la vida del cantante de country y compositor de country Hank Williams. Aquí también hace un trabajo muy interesante George Hamilton. Home from the Hill, Con él llegó el escándalo, sigue las convenciones del género del melodrama, con una historia muy dramática, por supuesto, subrayada por una música más que adecuada de Bronislaw Kaper, ambientada en el estado de Texas, pero filmada en la ciudad de Oxford, en Mississippi, y es una película que en muchos sentidos tiene sus puntos en común con algunas obras de Tennessee Williams, con algunas obras de John Steinbeck, y Robert Mitchum interpreta aquí a un rico terrateniente cuya vida personal está llena de complicaciones, relaciones tirantes con su esposa, no faltan los secretos familiares, las expectativas que los padres tienen con los hijos, la relación paterno-filial. Bueno, una película que tiene todos los contenidos, tiene todos los elementos de un buen melodrama, y eso es precisamente lo que es. Con él llegó el escándalo, del año 1960, Home from the Hill, una película verdaderamente memorable dentro del melodrama, como solamente Vincent Minnelli podía realizarlo. Y 2 años después, en 1962, nos encontramos con una película que vuelve un poco a esa temática de la tensión, del suspense, de lo terrorífico. Es una película que en cierto sentido recuerda un poco a La noche del cazador, y que se titula El cabo del terror, Cape Fear, del año 1962, de J. Lee Thompson, y junto a Robert Mitchum tenemos al gran Gregory Peck, otro de mis actores favoritos, y el elenco incluye también a Polly Bergen, que era una cantante además de ser actriz, y a Martin Balsam. Martin Balsam lo recordarán quizá ustedes por su papel en Psicosis de Alfred Hitchcock, entre muchas otras películas interesantes. ¿Y qué es Cape Fear? ¿Qué es El cabo del terror? Es un thriller psicológico en el que Robert Mitchum regresa a ese mismo tipo de personaje sádico, sin escrúpulos, de La noche del cazador. En este caso no es un reverendo o un criminal que se hace pasar por reverendo, sino que tenemos a un criminal que es simplemente un hombre que acosa a la familia del abogado que contribuyó a que lo enviasen a la cárcel. Esa es la premisa de una película
en la que por supuesto la tensión y el suspense están a la orden del día. La magnífica música del gran Bernard Herrmann subraya una vez más algunas partes más dramáticas, más intensas de la película con enorme efectividad. Y es curioso que esta película se volvió a filmar, es decir, se hizo un remake de esta película en los años 90, específicamente en el año 1991, la realizó Martin Scorsese, y en esa película, en el remake del año 1991, que también se titula en inglés Cape Fear, pero en español se tradujo como El Cabo del Miedo, en esta actualización de esta misma historia unos 30 años después, el propio Robert Mitchum participa en ese remake junto a Robert De Niro, Nick Nolte, Jessica Lange y Juliette Lewis, pero no tiene en ese remake el papel del criminal acosador, sino que realiza el papel, interpreta el papel del teniente de policía, no el papel del criminal psicópata, con lo cual tenemos una película en la cual, en dos versiones distintas, aparece haciendo dos papeles distintos Robert Mitchum, y de nuevo podemos ver que estamos hablando de un actor verdaderamente versátil y que puede hacer diferentes papeles incluso dentro de la misma historia, con una diferencia de 3 décadas. Y llegamos ya a la que va a ser para mí la última película de la que voy a hablar de Robert Mitchum. Estoy seguro de que hay muchas que me estoy dejando en el tintero, pero estas son las que quería comentar, y esta también es una de mis favoritas, quizá no tan conocida como otras, del año 1966, una película que se titula El Dorado, un western crepuscular de Howard Hawks, ya en el año 1966, mediados de los años 60, con John Wayne y con James Caan, que es un remake, por cierto, de Río Bravo, película de 1957, realizada unos 9 años antes por el propio Howard Hawks, en aquel caso con Dean Martin, con John Wayne, con el cantante Ricky Nelson y con Angie Dickinson. 9 años después de Río Bravo, el propio Howard Hawks hace un remake de esa misma historia y la titula El Dorado, y en este caso Mitchum retoma el papel del sheriff que había interpretado Dean Martin en Río Bravo. Es una nueva visión, una reactualización de la misma historia, en este caso ya con unos personajes de edad más avanzada, unos personajes más antiheroicos, y ese es un papel que le viene muy bien a Robert Mitchum, que se pasó gran parte de su carrera cinematográfica, gran parte de su filmografía interpretando a antihéroes, mucho antes incluso de que el antihéroe se convirtiese en uno de los focos principales del cine de Hollywood. Ya estaba Robert Mitchum interpretando a diferentes personajes antiheroicos, muchos de los que hemos comentado lo son, y específicamente en esta película, en este western crepuscular, que es un western, el crepuscular, de los años 60, 70, etcétera, que se centra mucho en el personaje del antihéroe. El Dorado, realmente una película muy interesante. A veces los remakes son tan buenos como las películas originales, a veces incluso mejores, y yo creo que El Dorado está a la altura de Río Bravo, dirigidas ambas como lo están por un grande del cine como es Howard Hawks. Hay otras películas interesantes, por supuesto, de Robert Mitchum después del Dorado. La hija de Ryan, por ejemplo, Ryan's Daughter, de David Lean, es una muy interesante película que también cuenta con la participación de Robert Mitchum, que retomaría algunos personajes de cine negro, algunos papeles dentro del cine negro en los años 70, que haría también series de televisión hasta en los años 80, y que es un actor que, como ya dije al principio de este vídeo que ahora terminamos, es uno de mis actores favoritos de toda la historia del cine, y que además, vuelvo a enseñar el disco, Calypso is Like So, grabó este disco dentro
del estilo musical del calipso, y después en los años 60, en este disco que aquí voy a mostrar, que se llama That Man, publicado por el sello alemán Bear Family, esto incluye varias canciones y entre ellas ejemplos de temas que grabó Robert Mitchum en los años 60 para el sello Monument en Nashville, dentro de la música country. Tenemos, por ejemplo, la balada de Thunder Road, tenemos también Little Old Wine Drinker Me, que es una canción que cantaría Merle Haggard, que cantaría incluso Dean Martin también. Pues Robert Mitchum se acerca a diferentes estilos musicales, y entre ellos uno de los que más le interesaba, uno de los que más le gustaban, era el country. Y este disco, publicado en Alemania diría que los años 90, sí, 1995, es la reedición de estas grabaciones de mediados finales de los años 60 de Robert Mitchum, que también recomiendo si a ustedes les gusta el country. Si les gusta, por ejemplo, el estilo de country que cantaba Dean Martin, este es un buen disco para escuchar a Robert Mitchum como cantante de country, cosa que va más allá de su papel primordial, fundamental como actor en tantas y tantas buenas películas. Voy a terminar así el vídeo para que no sea demasiado largo. Sé que hay películas que se quedan en el tintero. Por favor, si ustedes lo desean, dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, en el casillero dedicado a los comentarios, pues hablando de otras películas de Robert Mitchum que a ustedes les gustan y que yo quizá he dejado fuera de mi lista, o pues también qué piensan ustedes acerca de Robert Mitchum como actor, qué piensan ustedes acerca de Robert Mitchum como cantante, qué piensan ustedes acerca de las películas que he comentado, que aunque quizá no haya incluido todas las que son grandes películas de Robert Mitchum, yo creo que las que he incluido sí que lo son, sí que son películas memorables que todo buen aficionado al cine debe buscar, debe ver y debe disfrutar. Terminamos así este vídeo. Soy Antón García Fernández, he grabado este vídeo en directo, sin ningún tipo de corte, en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en el mes de mayo del año 2021. Mío es el copyright de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias como siempre por la atención, muchas gracias por los comentarios y hasta la próxima.